grabaciones. Es que Por ayer aquí no pude terminar al final. listo, por aquí les había colocado, por el chat, yo les he compartido a los compañeros, a nuestros PMs de cada cuenta para cuando les puedan enviar el link. El link es un link de SharePoint. Se los voy a colocar aquí en el chat nuevamente. Este es el link de la grabación de ayer. ¿Listo? Por favor, si tienen alguna inquietud para ingresar, pues me avisan. Les solicitan, si quieren, cuando no pueden ingresar, pero le dan que lo acepte el ingreso, pero traten de hacerlo con la cuenta corporativa, la de Michael Pace. Listo. Ahora sí. Uy, por ahí están llegando algunas invitaciones. Luego, después de la reunión, pues los que necesiten permiso para el acceso, estaré mirando los correos. ¿Listo? Bueno, les comentaba. Nosotros el día de ayer vimos, digamos, la filosofía del agilismo, que si bien en muchos casos uno a veces y lo decía ayer, a veces le da una importancia secundaria a todos estos elementos. Sin que estos elementos se den, es muy difícil que el agilismo se interiorice dentro de la organización y de los proyectos que ustedes estén desempeñando, ¿sí? Los principios, los 12 principios, los 4 pilares del agilismo, donde habíamos visto que habían ciertas características que estaban por encima de otras, ¿sí? Como eran los individuos y sus interacciones, cómo era el software funcionando, estaba por encima de unos elementos que no quiere decir que no tengan importancia, sino que tenemos prioridad inicial con estos que estamos mencionando. Ayer finalizamos con los 3 pilares ya de Scrum, que es transparencia, inspección y adaptación. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la transparencia es que necesitamos que todas las actividades que se estén desarrollando dentro del equipo que está llevando a cabo el proyecto, pues sean la comunicación sea transparente y que todos estén alineados y que se sepa si hay algún impedimento en el momento que está ocurriendo y en qué avance van en cada una de las actividades o tareas que están asignadas. Esto es de vital importancia, ¿por qué? Porque es nuestro insumo para cuando empezamos a hacer la inspección. Miremos la inspección no como la vigilancia de qué es lo que estás haciendo, a ver si no está cumpliendo, sino por la inspección está orientada a analizar si hay algún impedimento que puede que el trabajo se atrase, ¿sí? Entonces, claro, con toda la transparencia que estamos utilizando en la primera parte, pues podemos analizar, bueno, hay un impedimento que está generando a algunos miembros del equipo un atraso. Entonces, es una alerta para que inmediatamente se pueda analizar qué es lo que lo impide y solucionar lo más pronto posible. Y mirar qué actividad o tarea pueden realizar mientras se resuelve el impedimento. Entonces, la inspección es eso, para mirar, ¿sí? Para analizar si hay alguna actividad que pueda no cumplirse o que pueda retrasarse y mirar cómo lo podemos solventar en todo el equipo de trabajo. Y finalmente la adaptación. La adaptación lo llevamos a cabo en muchos proyectos cuando nosotros hacíamos en las metodologías tradicionales como el cierre de buenas prácticas para analizar qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal, qué hay que hacer menos, qué hay que hacer más y en determinado instante en la siguiente iteración pues hacer esos ajustes. Estos 3 pilares no solo, insisto, no solo están alineados para que sea desarrollo de sistemas de información, sino cualquier proyecto en particular debería tener estos 3 elementos. Y es por eso que está trascendiendo tanto el agilismo, no solo al desarrollo, sino a cualquier proyecto de marketing, de logística, entre otros. ¿Listo? Entonces, transparencia, y van en ese orden, transparencia, inspección y adaptación para que en la siguiente iteración se mejoren los resultados y el valor que se le genere al cliente con el proyecto que estamos desarrollando. Luego venían los valores. Entonces, digamos, la introducción del agilismo cierra con los valores. Necesitamos que estos valores, estos 5 que ven ustedes en pantalla, el equipo los empiece a interiorizar. Cuando hablamos de valores es algo intangible y no suele ser muy fácil que las personas, por ejemplo, sean comprometidas
o bueno, tengan respeto, hasta qué cierto límite nosotros propiciamos. No solo que yo coloque en pantalla, bueno, equipo, muy bien, nosotros tenemos que tener enfoque, tener coraje, tener apertura, compromiso y respeto. Ah, bueno, listo. Sí, ¿y cómo lo estamos propiciando? ¿Cómo dentro del equipo y dentro de la organización dice, listo, compromiso? Es una habilidad blanda. De por sí todas son habilidades blandas. ¿Cómo están dentro del equipo? Tenemos un plan de trabajo para incentivar el compromiso, para incentivar el coraje, aceptar retos, salir de nuestra zona de confort. Eh, ¿Cómo es que dentro de la compañía estos 5 elementos o valores se interiorizan? Y ese es, digamos, el factor más importante cuando estamos hablando de los valores. Yo no solo lo necesito colocar en una placa. Aquí dentro de la compañía tenemos coraje, enfoque, apertura, compromiso y respeto. Ah, bueno, y en la práctica, ¿sí se propicia? ¿Sí tenemos esos espacios para poder generar, digamos, ideas donde se salga de la cotidianidad el desarrollo de nuestras actividades? Entonces, ahí es donde hay un punto de quiebre. Yo no solo necesito colocar los valores, sino necesito llevarlos a cabo. Y es una responsabilidad tanto del equipo de trabajo como de más adelante del Scrum, que es el Scrum Master, que es la persona encargada de que se interiorice y se haga empoderamiento del agilismo, de que cada uno de los valores, principios y pilares se puedan llevar a cabo. Por eso a veces en una entrevista nosotros decimos, no, pues yo soy proactivo, resiliente, etcétera. Ah, bueno, también hay pruebas psicotécnicas para mirar si el discurso que se está haciendo encaja en el perfil que nos está describiendo. Entonces, lo mismo ocurre aquí con los valores. Necesitamos que los valores estén interiorizados y que exista un plan para llevar a cabo el mejoramiento de cada una de estas habilidades blandas. Recuerden, las habilidades blandas generalmente son de las características más difíciles de hacer empoderamiento porque viene con la personalidad y es algo muy intangible. Empecemos con el primer valor, enfoque o foco. El enfoque principal es el trabajo, es en el trabajo del sprint para hacer el mejor progreso posible hacia estos objetivos. Cuando empezamos una iteración, que en este caso lo llamamos el sprint, cuando estamos en el sprint necesitamos saber cuál va a ser el valor que se va a generar, o bueno, el valor agregado que se va a generar una vez se termine esta iteración. ¿Qué vamos a entregar? Es muy enfocado a eso. Por eso no, no desarrollar, por ejemplo, no, pues de pronto vamos a alcanzar a hacer esto. No, por eso el compromiso también es otro valor. Necesitamos saber con qué se debe cerrar la iteración para hacer entrega con el cliente. ¿Sí? Entonces, por eso y más adelante vamos a ver una ceremonia, que es la planificación del sprint o el sprint planning, donde se compromete el equipo a hacer una entrega de ciertas tareas con las cuales se va a generar un valor, pero ya identificamos qué es lo que se va a entregar, obviamente. Luego tenemos el segundo, que es coraje. Aquí hay una característica muy importante y es todo proyecto, independiente que sea desarrollo de sistemas de información o no, va a tener problemas complejos, problemas con el entendimiento de los requerimientos, con la apropiación de la tecnología, con incluso la interacción con el equipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hemos vivido en muchas ocasiones, incluso con la triple restricción. Hay problemas con el tiempo, hay problemas con los costos, etcétera. Lo que ocurre es que tenemos que empezar a interiorizar y en parte la resiliencia de que cuando estamos bajo problemas complejos, pues tener el suficiente valor para hacer lo correcto, para identificar, para alzar la mano y hablar y decir, creo que estamos haciendo mal las cosas y lo seguimos haciendo de esta manera, propongo X o Y solución. Entonces, a veces en los equipos de trabajo, esa comunicación, que es una de las características, esa apertura y transparencia, no la tenemos tan desarrollada y no hablamos o no expresamos nuestra inconformidad porque pues estamos acostumbrados a, mejor me quedo callado. Son cosas que hay que desarrollar y en el ámbito profesional nos ocurre muchas veces. ¿En qué reuniones no han estado ustedes con ganas de hablar y, Dios mío, quiero decir eso, pero no quiero sonar fastidioso o que no estoy acoplándome al proceso y tienen una idea que puede ser mucho mejor de la que están llevando a cabo?
todo el equipo. Entonces, el coraje de poder decir las cosas, hacer lo correcto y enfrentar estos problemas complejos es parte de uno de los valores de Scrum. Apertura. Entonces, todo el equipo y las partes interesadas deben estar digamos, abiertos a ese trabajo y a esos desafíos. No solo tener el coraje para enfrentarlos, sino digamos, la disponibilidad de que si van a hacer una actividad que está fuera de su zona de confort, pues la llevamos a cabo. En la última sesión les voy a mostrar un video, que es como para cerrar esa sesión, que es de salir de la zona de confort. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque nos acostumbramos a estar en esa zona donde hacemos lo mismo, así sea bueno y malo, pero estamos acostumbrados al desarrollo de ciertas actividades que salir de ello nos cuesta. Entonces, la apertura tiene que ver con esta salida de salir de esta zona de confort. Compromiso. Este es uno de los valores, bueno, todos son muy importantes, pero uno de los cruciales, considero que en la implementación del agilismo es el compromiso. ¿Por qué? Porque al inicio de cada una de las iteraciones, de cada uno de los sprints, nosotros como miembros del Hola. equipo, hola, bienvenido, cada uno de los miembros del equipo se compromete a la ejecución de ciertas tareas, ¿sí? Por eso es muy importante que uno como miembro del equipo sepa su fortaleza, sus habilidades y estime, ¿cierto?, qué tareas puede llevar a cabo en X tiempo, si el sprint es de 15 días, en 15 días, si es de una semana, si es de un mes, porque lo que se llegue a comprometer al final del cierre de la iteración se debe entregar. Entonces, a veces nos cuesta comprometernos porque en términos coloquiales es, uy, me estoy colocando la soga al cuello, ¿sí? Estoy diciendo que voy a hacer algo y si no lo cumplo voy a quedar mal. Y es por eso que existen cierto porcentaje de tolerancia en la asignación de estos compromisos. Bueno, si yo estoy seguro que puedo hacer 4, pues hago 4 tareas. Puedo hacer 4 y media, pero voy a decir 4, o 5 tareas, pero digo 4, porque puede ser que alguna de estas tareas surja algo repentino y me toque adaptarme y pierda un tiempo considerable. Y es por eso que en cada una de las iteraciones se empieza a identificar la velocidad del equipo de trabajo, ¿sí? Con qué velocidad, y bueno, generalmente es con puntos de historia de usuario con los que se identifica o se mide los equipos de trabajo, ¿sí? Pero esto se va mejorando o se va alineando a medida que pasen las iteraciones. Entonces, compromiso es muy importante porque al final tu palabra de que vas a hacer una actividad o una serie de actividades en un X tiempo es crucial. Y finalmente el respeto. Si bien es una de las, digamos, de los valores que en cualquier ámbito organizacional se requiere, en Scrum, como tenemos esa independencia, es autoorganizado el equipo, pues también tenemos que identificar y saber que las opiniones y características de cada uno de los miembros es muy importante. Yo sé que, insisto, son características que parecen obvias, pero en el día a día pueden ser que no se lleven a cabo. Nosotros podemos, y como se dice el dicho, ¿no? Uno puede no ser una monedita de oro para todos, pero sí el respeto de las opiniones es muy importante. Además, la idea es que todo argumento pues tenga un soporte y tenga los hechos para poder hacer el argumento y de esta manera pues llegar a alguna conciliación. En el agilismo se concilia mucho con el Product Owner, que es uno de los roles, porque al final el Product Owner es ese puente que va a tener el cliente con lo que se extraen los requerimientos y pues en ocasiones se requieren hacer conciliaciones, dado que pues, se empieza a trabajar de una manera tan rápida o oportuna, pues pueden haber ambigüedades o alguna característica en los requerimientos y hay que negociarlos. ¿Listo? Entonces, recuerden, enfoque o foco, coraje, apertura, compromiso y respeto son los 5 valores con los que se fundamenta el agilismo. En este caso en particular, los valores de Scrum. Compromiso, lo quiero resaltar e insisto, porque a veces nos cuesta mucho decir, bueno, ¿y usted con qué se compromete a hacer esta semana? Incluso con plazos más cortos. Dar un tiempo o a veces un ANS, un acuerdo de nivel de servicio, tiende a ser un poco complejo. No nos gusta comprometernos, porque puede ser que ya nos colocamos una métrica y eso nos asusta. Entonces es parte de interiorizar. No quiere decir que esto lo vamos en el primer sprint o iteración
ya somos comprometidos, nos apertura, no le tenemos miedo a nada. No, pero es un proceso que se va desarrollando y son habilidades que sí son plausibles llevarlas a cabo en determinado tiempo. Yo tengo aquí, y les voy a compartir, no sé si tiene la mano alzada, se me demoro aquí, ya que tengo, les decía que aquí tengo el equipo helado. Bueno, luego miramos los casos particulares, por ahí que estoy viendo que hay compañeros que no tienen cuenta corporativa. Para esos casos en particular, pues vamos a mirar las que podemos hacer para compartir el material y las grabaciones. ¿Listo? Les voy a colocar aquí en el chat una actividad que es una sopa de letras. Voy de paso a mostrar, a ver, listo. Hay un inconveniente y es que, permíteme un segundito porque tengo que dejar de compartir esa parte e irme. Pero por favor, si pueden ingresar, ingresen a esta actividad para empezar a interiorizar esos elementos que estamos hablando de del cierre de la primera sesión. Por aquí lo tengo, si no mal, esta es. Entonces, por favor, cada uno de ustedes pueden ingresar para comenzar. Y aquí tenemos, vamos a ver si podemos darle un poquito más de zoom. Ok, es un poco más. Listo, tenemos los 3 primeros pilares de Scrum, recuerden. Bueno, ahí no están en el orden, recuerden que el orden es inspección, adaptación, perdón, y así están en orden. Transparencia, inspección y adaptación. Entonces busquemos en la sopa de letras esos 3, estos son los pilares. Y los 5 valores de Scrum. Compromiso, apertura, respeto, coraje y foco o enfoque como tal. Entonces, los invito, por favor, si alguien que no puede ingresar por X o Y motivo, les he compartido la pantalla para que si ven la palabra, me la pueden decir aquí y yo la voy subrayando en la pantalla compartida que tengo. ¿Listo? Buenas tardes. Adaptación está en la, digamos, la primera fila, inicia en la primera fila y en la primera columna. Listo, compañero, perfecto. Vamos aquí a subrayar. La tienen que dejar, perdón. Tienen que dejar el clic oprimido y ir toda la palabra, ¿no? Hasta aquí. Así ya queda. Ya tenemos la primera adaptación. Recuerden, la adaptación es la tercera, el tercer pilar de Scrum y está orientado a la realimentación, las cosas buenas y malas. Sí, cuéntame. Uy, ya hay Respeto un en la compañero. última horizontal. ¿Cuál? Respeto en la última horizontal. Última horizontal, última Respeto. fila, aquí, perfecto. Esa, fácil, esa. Listo. Oye, pero adaptación, ¿por qué no me salió aquí como en verdecito si ya la había puesto? Es que hay como un lag. Iván, en la parte inferior izquierda está inspección y compromiso. Inspección. Está chistoso. Es claro, como he cogido la primera. Inspección. Listo, muy bien. Aquí está inspección. La adaptación está cogiendo la doble N, Iván, por eso es que no la toma. Muestre. Vamos a ver si más despacito. Es que mira que. Ya. Saltemos ahí. Listo. Que hay como un ligero lag. Entonces. Sí. Listo. Enseguida inspección está compromiso. ¿Enseguida qué? Perdón. De inspección está compromiso. De abajo hacia arriba. En la siguiente fila. Aquí está la C, no sé. ¿Aquí? No. ¿En esta? No. Compromiso. Donde está la N, de ahí hacia arriba. Compromiso. Compromiso. Está en la misma, listo. en Aquí la misma, vertical. no, la misma línea. No, en la misma línea de Vertical. inspección, La pero segunda está de abajo vertical. hacia arriba. Hacia arriba. Está al revés la palabra. La segunda columna. Listo. Aquí, Empieza en hacia la arriba. última. Exactamente. Eso, Listo, perfecto, compañeros. Con la T de respeto, hacia arriba está transparencia. Bien, transparencia. Listo, perfecto, ¿sí?
La Coraje en la parte última. derecha, Ah, bueno. la parte derecha está Dale, dale. coraje. ¿Coraje está Mm. por dónde? Perdón, ¿por aquí? En la Derecha. última vertical, ¿Acá? hacia No arriba. importa, Está ahí invertido, sí. sube un poquito más. Aquí. Coraje. Eso. Listo. Me faltan dos, apertura y foco. Foco está en la mitad, en toda la mitad, En en toda toda la del mitad, medio. sí. Ahí. Listo, por Y aquí, la apertura está vimos. mirando hacia debajo de la P de adaptación. Adaptación, la P. Debajo de la P. Listo, aquí, apertura. Listo, perfecto. Gracias a los compañeros que participaron y a los que nos enviaron las imágenes por el chat. Recuerden, quiero hacer énfasis en que esta temática que parece a veces, insisto, incluso en un principio parece que fuera como de relleno, bueno, es que tiene que tener estos principios y estas características, son de vital importancia para que los resultados en todo equipo que vaya a implementar el agilismo sean mucho más eficientes, este proceso de apropiación, ¿sí? No solo es plasmarlos, sino que se tiene que en cada uno de los pilares, en cada uno de los principios, en cada uno de los valores, tener, y pues es responsabilidad del Scrum Master y de apropiarlo, a tener un plan de acción para que esto se lleve a cabo y se vaya desarrollando. Hay miembros que pueden tener el compromiso mucho más adherido a su perfil profesional y hay otras personas pues que no lo tienen o tienen algún otro valor. Entonces se tiene que mirar, identificar las falencias y mirar cómo se hace un plan para mejorar estas características. Preguntas que tengan por ahí, compañeros, manos alzadas. Déjenme mirar por aquí. Bueno, por ahora no veo en el chat o manos alzadas. Entonces voy a continuar con la segunda sesión, ya con la temática de la segunda sesión. Bueno, aquí hay una pregunta. Rápidamente. Vale, Iván. Ese tema de los Sí. valores, yo creo que ahí es donde está la real transformación digital de las empresas, ¿no? Esos equipos que tengan el compromiso y la capacidad de decir, oiga, no sé, no entiendo, ayúdenme, si lo voy a hacer y lo cumplo en tal tiempo. Eso en la práctica, en las organizaciones, a veces uno en el día a día, digamos, como que no lo interioriza tanto. Se hacen algunas dinámicas específicas para eso, como, no sé, reuniones semanales donde estos temas, no del trabajo, sino de la gestión del grupo como tal se maneja. Mira, José, que realmente aquí está el punto de quiebre o la brecha más importante, y es que, y vamos a hacer, coloquemos la mano en el corazón. Aparte del desarrollo técnico cuando nos piden nuestras tareas en el día a día, ¿qué por proporción de tiempo está asignada a desarrollar este tipo de habilidades por parte de una actividad que sea en conjunto? Casi no se ve en las organizaciones, ¿sí? Las habilidades blandas, que si bien son parte fundamental y casi y nosotros que somos una compañía que reclutamos talento humano, cuando estamos mirando las habilidades blandas casi está teniendo un peso significativo de alrededor de casi el 50%, tanto con las habilidades técnicas como las habilidades blandas. Pero en el día a día el desarrollo de estas actividades, de estas habilidades, no hay un plan en el cual se desarrolle. Nos enfocamos mucho en la técnica, pero como dice José, no hay el crecimiento de los valores, de estos principios. Y claro, ahí es donde dicen, Scrum es muy difícil de implementar. Claro, de entender es fácil, pero implementarlo no. Se requiere un plan de choque o un plan de desarrollo profesional orientado a habilidades blandas donde podamos tener un plan para mirar por ejemplo, cuál es el valor que más el equipo de trabajo pues tiene menos desarrollado. Por ejemplo, vamos a identificar si es el enfoque, son muy dispersos. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan para poder identificar las características enfocadas a materializar o a identificar una meta a mediano plazo o a corto plazo? Porque pues estamos hablando de Scrum. Entonces, sí debe haber unas actividades
paralelas y en el desarrollo del proyecto donde estos valores, estos principios, estos pilares se interioricen y se dentro del proceso. Si no hay, es muy difícil porque no solo es yo tengo mucho respeto, ok, pero en la práctica con los demás compañeros, en el agilismo, de verdad somos personas que nos gustan los desafíos, cosas diferentes, o eso nos trauma. Sí, bueno, son características a llevar a cabo. Jeffer, tienes la mano alzada, cuéntanos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Este tema de implementar como nuevas metodologías o nuevas maneras de trabajar o visiones, pues generalmente se parece mucho en lo que las empresas petroleras es el tema del HSE, ¿no? Entonces consiste es como en practicar, en interiorizar, en volver a hacer campañas y campañas hasta que la gente como que se va soltando y los va permeando a todos, ¿no? Es como con la práctica y repetir el tema para que la gente pues, finalmente lo adopte y se adapte. Tal cual, Jeffer. Esto es como en todas las, mediante práctica, es que se van desarrollando tanto habilidades blandas como habilidades técnicas. ¿Sí? Si no somos buenos en comunicación, pues claro, hay que empezar a mirar cómo podemos que ese miembro del equipo pueda empezar a darle uno más, por ejemplo, llevar la batuta en una reunión del daily para que pueda hacer comunicación con los miembros del equipo, para mirar si puede resumir las características más importantes de la reunión, darle ciertas responsabilidades o colocarlo en ciertos casos en los cuales pueda desarrollar esas habilidades, porque tenemos dentro del equipo que tener un nivel promedio de todos los valores los valores y las demás características que estamos llevando a cabo. Leonardo, tienes la mano alzada. Cuéntanos. Sí, Iván, mira, yo considero que esa práctica de esos valores es lo que podemos considerar o entender como la cultura. Cuando una cultura se apropia en un entorno, se vive de esa manera. Entonces, es una buena práctica que si un equipo tiene una cultura de agilismo, viene una persona nueva y trabaja en ese equipo, se adapta a la cultura, porque es la cultura, la cultura, esos valores ya están interiorizados. Entonces, adquirir la cultura considero que es el reto. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas del sector automotriz que tienen culturas a la calidad muy arraigadas. Y cuando uno ingresa, uno sigue esa cultura, como cuando uno va a un sitio y hace lo que en ese sitio se haga porque pues es su cultura, entonces pasa lo mismo. Entonces tiene una cultura ambiental, entonces uno sigue esa cultura ambiental porque todo el mundo lo hace y cuando uno no lo hace pues se siente mal y se nota, ¿no? Dentro de ese grupo. Entonces adquirir esa cultura es como el reto, interiorizarla y de ahí en adelante las personas que ingresan se contaminan o se antojan de esa cultura. Mira, Leonardo, que es muy cierto. La parte ambiental, cuando nosotros hacemos como, por ejemplo, en la oficina o en las organizaciones, cuando ustedes están donde el cliente que hace, se recicla y ahí para botar, digamos, dependiendo de qué elemento lo clasificamos. Si la organización tiene este tipo de prácticas, pues nos está orientando, incluso lo permea uno tanto que empieza a llevar estas prácticas a la casa. Pero sí es algo muy cultural. Todos estos elementos son elementos que impregnan la cultura organizacional. Por eso, si no están en esta estructura dentro de la compañía, sí necesitamos hacer, obviamente, primero, transferencia, si lo tenemos, transferencia a los miembros que empiezan a llegar a ser parte del equipo de trabajo. Segundo, si no están dentro de la cultura organizacional, planes para poderla interiorizar, que no son fáciles, son habilidades blandas que requieren un proceso de interiorización, de repetición, porque pues, como lo mencionábamos ahorita con José, son características que a medida que se están llevando a cabo con cierta regularidad, las empezamos a interiorizar. Bueno, compañeros, voy a continuar. Aquí es un falso y verdadero. Entonces, ¿la transparencia es un valor de Pace Agile? Falso.
Falso, no es un valor. ¿Qué es? Principio. Un pilar. Es un pilar. Sí, tal cual. Recuerden que los 3 pilares de Scrum es transparencia, inspección y adaptación. Los valores eran el del foco, compromiso, respeto. ¿Y cuáles 2 más? ¿Cuáles se me escapan? ¿Se acuerdan? Apertura. Apertura, Coraje y coraje. apertura. Coraje, Sí, tal cual. Coraje y respeto, apertura. Respeto, compromiso, coraje, apertura y foco o enfoque. ¿Listo? Son elementos Iván, claves. Sí. disculpa, una duda pequeña de las sesiones. ¿Nos vas a compartir el material? Disculpa si no lo pusiste en el chat y no lo he visto. Sería pues importante para tener allí Yo les voy a material compartir, de yo les Cordelis. voy a compartir. Hay 3 elementos que les voy a compartir. Les voy a compartir las grabaciones de las sesiones para aquellos que pues por X o Y motivo no puedan asistir a alguna de las 5 planeadas. La presentación como tal, el PDF de la presentación de Pace Agile, y les voy a compartir el material con el cual nosotros hicimos la presentación, que como está basado en la adaptación de Scrum, pues es el material del manifiesto de agilismo, de la guía de Scrum y de los elementos o de cada uno de los roles, que es lo que vamos a ver también el día de hoy. ¿Listo? Entonces ese material va a quedar. Generalmente lo vamos a subir a SharePoint. Vamos a mirar cuáles son los casos particulares en los cuales no hay cuenta de Michael Pace, pero para aquellos que sí tienen cuenta y van a acceder, de pronto les dicen, no, solicitar permiso para acceder al repositorio, pues colocan que solicitar permiso y yo voy a me llega un correo como tal y estaré dándoles aceptar para que vean, por ejemplo, el video o características por el estilo. ¿Listo? Bueno, vamos con los roles. Como les mencionaba, los roles en Pace Agile es una adaptación de los roles del marco de trabajo de Scrum. El marco de trabajo Scrum tiene digamos, es el siguiente proceso como tal, que tiene 3 roles identificados y ciertas ceremonias que se llevan a cabo a lo largo del desarrollo. Nosotros iniciamos, digamos, con una lista de producto, pero antes de la lista de producto no sale digamos, de bajo la manga, ¿no? Es un proceso en el cual el dueño del producto, que es el dueño de esa lista o de ese backlog, está en constante interacción con el cliente para extraer los requerimientos del cliente. ¿Qué es lo que quiere que se le desarrolle o cuál es el proyecto en el cual, cuál es el enfoque o el objetivo del proyecto en el cual se va a desarrollar? Y esa lista pues va priorizada, ¿no? Tiene una priorización, la cual la hace el dueño del producto. Y esa medida de de cuáles le genera o cuáles, en este caso historias de usuario, le generan mayor valor al cliente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que generalmente esa lista de productos, esos requerimientos son los que se van a desarrollar o a dar cumplimiento a lo largo de ciertas iteraciones o de ciertos sprint, que es la ceremonia, digamos, en la ceremonia que contiene las otras 4 ceremonias. Entonces, el sprint es un tiempo determinado. Generalmente el sprint no se recomienda que sea mayor de un mes, máximo un mes, porque para generar con cierta regularidad, pues, valor o entrega al cliente. ¿Sí? Para ese sprint, pues se necesita hacer una planeación, ¿sí? Una lista que se extrae de la de producto que está por acá y una lista de pendientes para el sprint o el sprint backlog. Entonces, si, digamos, nosotros tenemos 6 sprint de un mes, entonces vamos a tener 6 meses para desarrollar una lista de productos y en teoría, pues nosotros podríamos coger cada uno de, digamos, si son 50, bueno, pongámosle 60 para que me quede más fácil. Si son 60 historias de usuario que hay en esa lista de productos, pues en cada sprint podríamos desarrollar 10, algo así, pero no tan lineal, pero para que lo podamos entender. Entonces, en cada iteración o cada sprint se van a escoger una lista de pendientes, el cual el equipo de trabajo, el developer team, va a desarrollar en ese tiempo. ¿Sí? Iván, disculpa, ¿estás compartiendo algo? Ay, no digan que no me ven la pantalla. Sí. La diapositiva 39 que está el proceso de Pace Agile. Sí, ahí está. Sí se ve. ¿Sí? Ah, ok. Yo no la veo. No, entonces permíteme un segundito, voy a volver a compartir de pronto.
Listo, espérenme un segundo. Y vuelvo a compartir, por si acaso. Ahora no me deja compartir. Segundo, por favor, a ver qué ocurre aquí. Vamos a mirar. Aquí. Listo. Voy a bajar otro poquito. Acá. Vamos a mirar los roles, entonces, como les mencionaba, hay 3 roles que van a interactuar a lo largo del proceso. Que el proceso inicia con una lista de productos o el Product Backlog, y el dueño del producto, el del rol del Product Owner, es el cual administra y prioriza esa lista, que al final es una lista de requerimientos. Por eso se puede desarrollar en cualquier proyecto. Si mis requerimientos de marketing, de una campaña de marketing, cuáles son las características, y hay una persona que va a estar y es el que me da dar el visto bueno de cumplimiento de esa lista de requerimientos. El sprint, como les mencionaba, y más adelante vamos a entrar en detalle con los tiempos y las características más importantes, pero pues se recomienda que no sea un sprint de más de un mes, ¿sí? Las iteraciones. El equipo de trabajo escoge una lista de pendientes de la lista de producto para desarrollar en ese sprint. Y ellos, digamos, les dan una estimación con todo el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo estima y va refinando la lista de productos o el Product Backlog. Para al finalizar de cada sprint se hace una revisión para mirar el incremento, que es lo que se le está entregando al cliente en la finalización de cada sprint. Y hay una parte de retrospectiva que es una realimentación, que hicimos bien, que hicimos mal, y eso lo vamos a mirar en más detalle lo que es el miércoles y el jueves, estas ceremonias y los artefactos. Pero este es el esquema general cuando estamos hablando del proceso de agilismo, en este caso en particular del Pace Agile, que insisto es una adaptación del Scrum. ¿Listo? Entonces son 3 perfiles que hay en el equipo de trabajo y unas ceremonias que son 5 ceremonias y 3 artefactos. Digamos que esos son los elementos con los cuales se lleva o se desarrolla el proceso de Pace Agile. Empecemos con los roles. Aquí les traigo una caricatura que me gusta mostrarles y está muy enfocada a qué es compromiso o qué es estar involucrado. Si se dan cuenta, aquí en la caricatura hay 2 personajes, que es un pollo y un cerdo, que quieren abrir un restaurante. ¿Sí? Y el nombre del restaurante, pues el pollo le dice, no, pues coloquemos jamón y huevos. Jamón con huevos como tal. Y el propio, el cerdo le dice, no, gracias, yo estaría comprometido porque jamón es una parte de mi cuerpo y vos apenas estarías involucrado. ¿Sí? Porque claro, no está dejando una parte de su cuerpo para el restaurante. Y ahí está lo del compromiso, involucramiento. ¿Sí? Que puede ser que inicialmente como un valor que lo podamos confundir. Cuando estamos comprometidos, estamos obviamente dando, entre otras palabras, entre otras cosas, nuestra palabra de dar cumplimiento, estamos estimando y valorando nuestro esfuerzo, nuestras fortalezas para X o Y actividad que se vayan a desarrollar. Entonces es muy importante que el equipo esté comprometido y no es un miembro, sino todos los miembros del equipo de trabajo. ¿Quiénes conforman el equipo de trabajo en el agilismo? En este caso en particular, el equipo de trabajo hay 3 roles. El dueño del producto, Product Owner, el equipo de desarrollo o Development Team y el Scrum Master. Son 3 roles que se identifican cuando estamos hablando de un equipo que trabaja o se está utilizando, en este caso Pace Agile, como metodología de desarrollo de proyectos de agilismo. ¿Listo? Son 3 roles. El dueño del producto, el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo y el Scrum Master. Cada uno de ellos van a tener unas responsabilidades que lo vamos a mirar a lo largo de la sesión. Primero los equipos, el equipo Scrum que está con estos 3 roles son primero autogestionados, ¿sí? Y segundo multifuncionales, que son características a tener en cuenta. Por eso la proactividad, las personas que estén comprometidas, que sepan gestionar su propio tiempo, son vitales porque al final el equipo
y las tareas asignadas las desarrolla primero pues, en los tiempos que se comprometieron y al ritmo o en la jornada que ellos consideran que son más productivos. ¿Sí? ¿Qué es autogestionados? Pues que internamente ellos deciden qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace. Y multifuncionales es que en el equipo de trabajo todos tienen habilidades o las habilidades necesarias para generar valor en cada sprint. ¿Sí? Entonces, por eso en los equipos de trabajo, si estamos orientados a un equipo de desarrollo de sistemas de información, pues vamos a encontrar desarrolladores backend, frontend, full stack, los de calidad, QA, ¿sí? Van a estar todos digamos, con las fortalezas necesarias para generar valor. ¿Sí? Entonces, la clave es que son autogestionados y multifuncionales. Entonces, no pueden haber todos los miembros del equipo sean solo frontend. ¿Sí? Bueno, y bueno, ¿quién va a hacer las conexiones, las consultas a las bases de datos? ¿Quién va a hacer la calidad para que no sea juez y parte? Entonces, es muy importante que tengan estas diferentes habilidades en todos los miembros, bueno, repartidas en los miembros del equipo. Obviamente, no hay como unas jerarquía establecida dentro de los miembros de un equipo, ¿sí? Ahora, estamos hablando de miembros del equipo que incluye al Product Owner, al Scrum Master y al equipo de desarrollo. Entonces, no hay jerarquías establecidas. Si bien hay unos roles con los cuales son las habilidades necesarias, como se menciona en el párrafo anterior, no hay una jerarquía de no, es que manda más el Scrum Master que el líder técnico del equipo. No hay establecido esto, dado que ahí están los equipos deben ser autogestionados. Y lo que veíamos en la sesión de ayer, se deben entregar los productos de manera iterativa e incremental. Entonces, ¿se acuerdan ayer que les mostraba la Mona Lisa? Incremental haciendo mejoras en cada una de las entregas e incremental paso a paso generando el producto total. Entonces, ahí son las dos características a tener en cuenta. Además, haciendo iteraciones incremental, se maximiza la retroalimentación dentro del equipo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el último pilar que es adaptación? Adaptación, ¿por qué? Porque con la realimentación de las cosas buenas, las que tenemos que volver a repetir en el siguiente sprint, las cosas que debemos dejar de hacer o cuáles características nos hicieron retrasos, pues ahí en la siguiente iteración lo que hacemos es no replicar lo que es bueno y mirar o omitir o reemplazar lo que está generando retraso o algún impedimento. Entonces, es una metodología, es un marco de trabajo en el cual se genera mucha comunicación de manera continua. Otra característica a tener en cuenta es que no recomiendan que el equipo de trabajo sean más de 10 personas. ¿Sí? Recomiendan que sean entre 3 a 10 personas como máximo, dado que primero en equipos muy pequeños es muy difícil generar un valor significativo que se encuentren todas las habilidades necesarias para generar ese valor. Y en equipos que sean de más de 10 personas, tiende a haber un riesgo de coordinación de este equipo de trabajo. Eso no quiere decir que si vamos a desarrollar un proyecto no pueden haber sino 10 personas en el proyecto. ¿Sí? Pueden haber varios equipos de trabajo donde el número de integrantes son alrededor de 10 personas como máximo. Entonces yo puedo tener 3, 4, 5 equipos, 50 personas trabajando en un proyecto. Entonces es más orientado a que los equipos pequeños de 10 personas o menos se pueden gestionar de una manera más rápida. ¿Sí? Y identificar y se minimizan los riesgos y identifican los impedimentos de una manera mucho más acorde. Entonces se recomienda que no superen. Entonces recuerden, no superen más de 10, pero yo puedo tener más de un equipo trabajando en un proyecto. Vamos a identificar cada una de las responsabilidades y las funciones que tienen los 3 roles identificados. Tenemos el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo o Developer Team. ¿Listo? Tenemos esos 3 roles. El primero es el Product Owner. ¿Y quién es el Product Owner? Al final es el que representa la voz del cliente. ¿Sí? Es el encargado de hacer las reuniones y de generar el Product Backlog, es decir, los requerimientos del cliente. Esa lista de productos, el que la administra y el que lo extrae del cliente es el dueño del producto. El Product Owner tiene esa responsabilidad.
ser la voz del cliente y maximizar valor al producto. Entonces debe también mantener una visión dual. ¿Por qué? Porque no solo está con el cliente o con los stakeholders, sino también tiene que trasladar esta información, el comprender las necesidades y mitigar las ambigüedades al equipo de desarrollo. Entonces está como en la mitad. Yo estoy con el cliente, extraigo la información y resuelvo preguntas al equipo de desarrollo que tengan alguna duda, inquietud en la lista de requerimientos. ¿Listo? En el Product Backlog. Entonces tiene esas dos características o esas dos dualidades. Sirve o interactúa con dos roles importantes. El equipo de desarrollo y con los stakeholders. ¿Qué responsabilidad tiene como tal el Product Owner? Primero, determinar las actividades gerenciales de inicio de un proyecto. Recuerden que en la gráfica del proceso ya teníamos el Product Backlog, pero el Product Backlog no sale debajo de la manga, sino es un proceso, reuniones con el cliente, identificar las necesidades, mirar las alternativas de solución, proponerle al cliente. Esta fase inicial de un proyecto es parte esencial y por eso el Product Owner es el encargado o determina estas actividades generales y las lleva a cabo. La segunda responsabilidad es ayudar a definir la visión del proyecto. Entendiendo las necesidades del cliente, se mira el alcance o el objetivo general con el cual se va a comprometer posteriormente el equipo a llevar a cabo. Entonces, tenemos una visión y él la determina. También asegura los recursos financieros de un proyecto. Recuerden que si bien nosotros tenemos una triple restricción que está invertida en el caso de los proyectos ágiles, él identifica, bueno, cuánto dinero tiene los stakeholders para invertir y en cuánto tiempo requieren y podemos alinear esa visión del proyecto con esos recursos que tenemos. ¿Sí? Concentrarse en la creación del valor y el retorno, la generación del retorno. Es otra de las responsabilidades que tiene el Product Owner. ¿Hasta qué punto vamos a generar valor al cliente? ¿Con qué nos podemos comprometer? Si el cliente tiene una visión mucho más grande, pero no tiene los recursos, no podemos darle un Ferrari si los recursos que tiene es por ahí de un, no sé, de un Mazda. ¿Sí? Entonces, ok, tenemos que alinear esas características para centrarnos en qué le vamos a generar valor. La otra responsabilidad que tiene es evaluar la viabilidad y garantizar la entrega del producto. Cuando se están haciendo en cada uno de los sprint, digamos, uno de los productos que es uno de los artefactos que es el producto terminado o entregado en el sprint, se tiene que evaluar según los criterios de aceptación que se han definido por parte del Product Owner, que sí se han llevado a cabo según las especificaciones que se han establecido. Entonces es muy importante que esas responsabilidades o esas características las tenga en cuenta. ¿Qué otras características tiene? Tiene muchas a tener en cuenta. Voy a mencionar algunas de ellas. Obviamente por tiempo también. Ayudar en la elección del Scrum Master y los miembros del equipo de desarrollo. Entonces es la persona, aunque me salió aquí una ventana emergente, es la persona encargada de ayudar a conformar el equipo de trabajo. ¿Sí? El Scrum Master y los miembros, recuerden que son alrededor como máximo 10 personas que están en ese grupo. El responsable de administración del Product Backlog, creo que es una de las características más esenciales. Él administra la lista de requerimientos del producto. ¿Sí? Él es su mayor responsabilidad y es no solo administrarla, sino darla a entender, aclararla, refinarla con el equipo de desarrollo. Ayuda a crear y aprobar las historias de usuario. Las listas de productos son los requerimientos a alto nivel que se convierten posteriormente en historias de usuario. Características o funcionalidades específicas del producto o servicio que vamos a entregarle al cliente. Explicar las historias de usuario al equipo de desarrollo para que no exista alguna ambigüedad. Recuerden que el equipo de desarrollo debe conocer las historias de usuario, entenderlas sobre todo, porque ellos se van a comprometer a desarrollar historias de usuario en cada uno de los sprints. Si la historia de usuario no la entienden, deben alzar la voz y decir, bueno, tengo estas dudas en la historia de usuario porque no me es clara y a partir
el Product Owner debe explicarlas, debe aclarar estas inquietudes. Definir los criterios de aceptación. Cada historia de usuario debe tener unos criterios de aceptación. Algo tan sencillo como, por ejemplo, vamos por una interfaz, ¿sí? Voy a generar un gestor de portafolio de productos de un cliente, ¿sí? Hay ciertos criterios, incluso los colores corporativos, si es una interfaz corporativa, como generalmente se lleva a cabo en cada una de las organizaciones, pues tienen unos colores. Si ustedes se han dado cuenta, el color verde, por ejemplo, aquí el que está aquí en la parte superior, es un color corporativo de Pace Consulting. Con el gris, bueno, son colores corporativos, debe tener tal paleta de colores, debe tener el verde, el gris y con la definición exacta del RGB de ese color. Debe tener el listado de productos, debe tener una descripción en el listado de productos y otras características que las define el Product Owner, ¿sí? Para aceptar cada historia de usuario. Estos son los insumos de esos criterios para cuando se esté desarrollando, cada uno de los miembros que tiene asignado una historia de usuario dice, estoy cumpliendo con estos criterios. Considero que ya mi trabajo está, digamos, a cabalidad. Participar en la retrospectiva del sprint y el proyecto. Recuerden que la retrospectiva es una reunión que se finaliza en cada uno de los sprints y es la realimentación del equipo de trabajo. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que hacer más? ¿Qué tenemos que hacer menos? Entre otras características. Eso lo vamos a mirar pues más adelante. ¿Qué características a nivel de habilidades debe tener? Las otras eran responsabilidades y estas son características. Obviamente debe tener excelentes habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque él tiene dos enfoques. Él sirve al cliente para extraer la información de los requerimientos y sirve al equipo de desarrollo porque él aclara el product backlog, las ambigüedades y todas las características lo aclara el product owner. Entonces debe tener excelentes habilidades de comunicación. Es uno de los elementos a resaltar. Obviamente todos los miembros, aquí dice conocimientos del proceso de Scrum, él y todos los tres perfiles, los tres roles deben tener conocimientos de Scrum. Debe ser proactivo, debe ser decisivo porque debe tomar decisiones e incluso alternativas de solución, debe proponerle al cliente, debe tener habilidades de negociación porque negocia con el cliente el alcance, dependiendo del costo y tiempo que tienen el cliente, y también negocia con el equipo de trabajo porque en cada uno de los sprints el equipo de trabajo va a seleccionar algunos ítems que se llaman de esta lista de productos y en el desarrollo pueden surgir algunos impedimentos o algunas características que se negocia con el Product Owner. Entonces, también habilidades de negociación. Accesible, ¿por qué? Porque obviamente como él es el que está explicando, sacando de dudas de la lista de productos con el equipo de desarrollo, pues tiene que tener cierta disponibilidad de tiempo. Orientado a metas y conocimiento del negocio. Son características eventuales que debe tener un Product Owner. Esto no quiere decir que si ustedes quieren, no sé, certificarse o desempeñarse en el rol y no tienen alguna de estas habilidades, pues deben empezar a mirar cómo llevarlas a cabo. No, es que no tengo muchas habilidades de negociación. Siempre que entro a negociar, pierdo, ¿sí? Ok, tengo que mirar cómo fortalezco esta habilidad blanda. Y conocimiento del negocio, porque si el producto es en el sector financiero o en el sector hidrocarburos o sector servicios, hotelero y demás, pues debe conocer el contexto porque la jerga y las características cuando esté en las reuniones con el cliente, pues debe tener un amplio bagaje en ese sector. Aquí van algunas de las preguntas que les puede salir en el examen de certificación que ustedes quieran hacer de cada uno de estos perfiles, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a certificar en el marco de trabajo Scrum, ustedes pueden certificarse en Product Owner y es un examen aparte, o en Scrum Master, otro examen, o en Developer Team, otro examen, y en Fundamentos, que es el examen inicial, que es, digamos, todo lo del manifiesto y las características básicas que se deberían conocer. Entonces, pregunta, ¿el Product Owner se asegura de que el equipo seleccione suficientes ítems del Product Backlog
para el sprint y para satisfacer a los stakeholders. Vamos a mirar por aquí el chat, que nos dicen los compañeros. Muchas gracias. No, ¿en dónde estaban? Ah, ok, por aquí. Falso, nos dice compañero Jeffer Antonio. ¿Qué opinan los demás compañeros? Falso, verdadero. El compañero dice que sí, que es verdad, que sí, que es verdad, que es falso. ¿Sí, Jimmy? Compañero dice que es verdadero. José dice que es falso. Bueno, vamos a mirar. Recuerden que el Product Owner administra el Product Backlog, ¿sí? Es el dueño y el que administra los requerimientos del cliente. Pero en cada sprint de esa lista de requerimientos, el equipo de desarrollo escoge, según la prioridad que está en la lista, escoge los de mayor prioridad para desarrollarlos en el sprint. Pero el Product Owner no puede o no, su rol no es decir, escoja todos los máximos que pueda escoger, porque recuerden que es el equipo de desarrollo el que se compromete a desarrollarlo en el sprint dependiendo de su fortaleza, de sus, digamos, de unas estimaciones que hace todo el equipo de trabajo. Y el equipo al comprometerse no puede dejar o no tiene la potestad de Product Owner de colocarle actividades que superen el tope de desarrollo del equipo. ¿Listo? Del developer team como tal. Entonces, justificación. Es falso, ¿por qué? Porque el dueño del producto puede ayudar a clarificar los elementos, pero no a seleccionar, no a como a obligar a que seleccionen más ítems de los que ellos pueden desarrollar. ¿Listo? Eso es muy importante tener en cuenta. Sí los puede clarificar en esas reuniones del planning. Está el equipo de desarrollo y está el Product Owner para clarificar si tienen alguna duda, si hay algún requerimiento ambiguo, lo clarifica el dueño del producto. Si el Product Owner no le es claro, lo tiene que escalar, reunirse con el cliente para, de cierta manera, dejar claras las características y no tener inconvenientes futuros. ¿Listo? Entonces es muy importante. El Product Owner no asegura que se escogen el máximo de ítems que se puedan, no. Esa potestad la tiene el equipo de desarrollo dependiendo de su velocidad o de sus habilidades que tengan para desarrollar. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Quién tiene el primer contacto entonces con el cliente para los asuntos de conocer los requerimientos del producto? El Product Owner, el Scrum Team, el equipo de desarrollo del Product Owner. ¿Qué creen ustedes? El Product Owner. El Product Owner, escuchamos por ahí, Jorge también nos escribe que el PO por ahí, otros nos escriben que la D, tal cual, compañeros. El Product Owner es el que hace el primer contacto. Ni siquiera el equipo de desarrollo, es el Product Owner, extrae en múltiples reuniones, porque ustedes saben que para extraer a veces los requerimientos del cliente, el cliente desea algo, pero a veces no tiene muy claro o no tiene conciso, es una idea mucho más general. Entonces el Product Owner es la persona que logra con el cliente identificar y articular estos requisitos, ¿sí? Estos requisitos para luego, sí, compartirlos, priorizarlos y que el equipo de desarrollo los conozca, los estime y en cada sprint los desarrolle. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta, también de certificación. Liderar y guiar la organización en la adopción de Scrum como marco de trabajo es una responsabilidad de... ¿Qué creen ustedes? ¿El dueño del producto? ¿El equipo del desarrollo? Todos. El Scrum, todos los anteriores. ¿Qué opinan por ahí? Por ahí escuché que todos, Alexander dice que todos, otros que todos. Bueno, si bien por ahí María también nos dice que todos, Jorge nos está diciendo que el Scrum Master. Oye, y parece que hay aquí una característica. Muestra a ver, así como tengo que ir. Listo. Tranquilos, compañeros, ya estamos terminando esta parte. Bueno, aquí hay una característica que creo que aquí muestra, a ver, aquí dice que todos, pero yo les voy a ser sincero porque la justificación sí es el Scrum Master. Creo que hay un error cuando
diligencié, porque liderar y guiar a la organización en la adopción del Scrum es una responsabilidad, si bien no la hemos visto, del Scrum. Solo que no coloqué Scrum Master, sino Scrum Team. Pero el Scrum Master da servicio a la organización, o sea, es el que lidera la adopción del marco de trabajo. ¿Listo? Entonces, regálenme un segundo porque es mejor dejarlo aquí. Aquí de una. Voy a hacer una concesión porque, como decía Script, aquí. Listo. Bueno, déjenme por aquí. Y vuelvo a compartir. Listo. El Scrum, y lo vamos a mirar ya el día de mañana, el Scrum es la persona que tiene varias responsabilidades. Entre esas, la responsabilidad de adopción del marco de trabajo. A través de las, por eso yo les decía, los principios, los valores, si no se están llevando a cabo en el equipo, el Scrum Master es la persona que debe decir, listo, vamos a hacer X actividad para identificar, por ejemplo, compromiso de los miembros del equipo. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces es complejo decir, bueno, ¿a qué se comprometen a realizar esta semana o en estos 15 días? Y pues estamos mirando y a lo largo le decimos, entonces ahí no hay casi compromiso. Entonces el Scrum Master sí es la persona encargada de esa adopción. Y ya para finalizar, como el Product Owner es la autoridad que gestiona el backlog o la lista de producto, la lista de producto debe estar primero claramente expresada. ¿Sí? No deben haber ambigüedades o características que se desconozcan o no se expresen claramente. Debe estar ordenada, sí. Tiene que tener una priorización y esta priorización la da el Product Owner basado en las múltiples reuniones que ha tenido con el cliente, identificando cuáles son los que generan mayor valor al cliente. ¿Sí? ¿Para qué es más importante el cliente en esa lista de productos? Debe tener un valor optimizado, es decir, que cuando se va a entregar al equipo de desarrollo, pues en esta lista priorizada que genera más valor los primeros elementos, pues son los que el equipo de desarrollo va a coger en los primeros sprint, ¿sí? Los equipos que generen los ítems que generan mayor valor al cliente. Visible y transparente, haciendo alusión también a uno de los 3 pilares al inicial. Transparente, asegurarse que todo el product backlog lo puedan ver todos, sea transparente y sobre todo claro, que no haya ninguna ambigüedad. Y finalmente entendido. Todos los puntos del product backlog los deben entender el equipo de desarrollo. Si no hay algún punto o varios puntos que no se entienden, el product owner debe aclararlos y si el product owner todavía tiene dudas sobre ello, va a cliente. ¿Listo? Digamos que esos son los elementos y lo que deben tener el product owner. Compañeros, ya por las premuras del tiempo, mañana continuamos con los otros 2 roles y con la parte del inicio de las ceremonias. No sé si tienen alguna duda, inquietud. ¿Esta presentación la vas a compartir o la compartiste? No, esta presentación, generalmente a veces, si se dan cuenta, hay algunos, no la comparto desde el inicio, sino la comparto al finalizar la sesión no, sino la capacitación, por si existen algunas características que se mejoren o se ajusten en caliente, que tengan la versión de mayor calidad. ¿Listo? Iván, una preguntita muy rápida. Claro que sí, dale. La diferencia entre ordenado y valor optimizado, cuando se define la prioridad, ¿en dónde se está haciendo? Es decir, uno tiene una serie de, digamos, de historias ahí en el backlog, pero ¿cómo se priorizan? Ordenarlo es que está de la 1 a la N, pero esa priorización, ¿en dónde se define? ¿En el valor optimizado o en esa ordenación? Lo que pasa es que cuando nosotros está ordenado por la prioridad que genera mayor valor al cliente, ¿sí? ¿Cuáles ítems le generan mayor valor al cliente? Digamos que tenemos 50 ítems en el backlog, ¿sí? La idea es que los primeros ítems, que son los primeros que van a escogerse para los primeros sprint, son los que más le generan valor al usuario. Está ordenado de 1 a N y los primeros en orden generan mayor valor, ¿sí? Mayor valor en el sentido de que
al entregarle, el cliente ya tiene una percepción, por ejemplo, del portafolio de productos para mostrarle a los futuros clientes. Ah, listo. Con eso ya el cliente está conforme con ese portafolio. Entonces se ordenan y los prioriza el Product Owner en conversaciones con el cliente, porque al final él es el que sabe qué características son las que más le van, entre comillas, más le duelen o más tiene, de cierta manera, va a mostrarle un mayor avance, ¿sí? Entonces, se ordenan en esa priorización. O sea, la priorización es el primer punto, los primeros 5 son los de mayor valor, los de valor medio los siguientes, y hasta los últimos serían los de menor valor, de tal manera. Valor que le genera al cliente al entregarle el producto. Entonces, se priorizan es así. O sea, Vale, en reunión con el cliente se le da un, digamos, un ítem. Yo puedo generarlos, no sé, por ejemplo, yo puedo decir, no, la priorización o el valor va de 1 a 10, entonces los primeros ítems son de 10, los otros van 9, 8. Yo le puedo dar una clasificación cuantitativa o cualitativa también, ¿sí? Vale, Alta, muy alta, alta, media, baja, muy baja, ¿sí? Dependiendo, puede ser cualitativo o cuantitativo, pero el dueño del producto es el que comprende a cabalidad y es el que le da ese orden. Lo otro es estimarlo, que eso sí lo hacen, son el equipo de desarrollo. Y ya con la estimación y la priorización es que digamos, con esos dos elementos es que se empiezan a seleccionar para el sprint. Por aquí veo una mano alzada. Leonardo. Sí, señor, sí. Solo un comentario de algo que me sucedió hace un tiempo, de la importancia de esas historias de usuario detalladas, que en ocasiones se confunde del tema del agilismo que no, o que evita el exceso de documentación. Resulta que basados en eso empezamos con unos historias de usuario que prácticamente eran unos mockups y no más. Entonces, eso pues obviamente fue tremendo y difícil para entender porque pues, no se sabía cuál era el detalle. Y digamos ahí la aclaración era, no, la disminución en documentación no es en ese punto es donde más detalle debe haber para poder tener la claridad de lo que se va a hacer. Pero pues me sucedió en alguna ocasión. Entonces, Es que, compañero Leonardo, en ocasiones cuando decimos que la documentación que no es excesiva, no quiere decir que no exista tampoco, ¿no? Entonces, digamos, esa línea de que estamos haciendo agilismo, entonces no documentamos nada o documentamos muy poco. Hay elementos como el Product Backlog, que son los, digamos, en la lista de requerimientos del cliente, los cuales vamos a desarrollar, debe estar bien documentada o al menos clara, ¿sí? No haber ambigüedades, a veces solo con un mockup, claro, no nos dice el paso a paso, no nos dice qué elemento, no dice los criterios de aceptación, qué ocurre si un usuario no diligencia algún ítem, cuáles son obligatorios, cuáles no, qué es la acción que ocurre al darle clic o no a alguna parte de la interfaz. Entonces, claro, ese detalle sí debe ir ahí, explícito, ¿sí? Con sus criterios y demás. Nosotros vamos en las demás sesiones, sobre todo cuando empecemos a mirar las ceremonias, a mirar cómo debería ser el estándar o cuáles son los elementos estándar en una historia de usuario. ¿Listo? Por aquí está Jeffer. Cuéntanos, Jeffer. Sí, ahí en ese caso debería el owner ayudarle a aclarar las historias, ¿no? Y si el owner no está haciendo su trabajo, de pronto que el Scrum Master hable con él o ayude a mejorar ese tema, ¿no? Sí, porque mira que como el Scrum Master es el que, digamos, y la pregunta que decía la anterior, es la persona encargada de que se adopte el marco de trabajo. Si hay alguna falencia en el Product Owner, pues también la recarga, mira cómo la pueden minimizar. Si no son muy claros los requerimientos, tiene que hacer reuniones con él, el Product Owner hace reuniones ¿qué? Con los interesados, en el stakeholder, con el cliente, para poder, digamos, de cierta manera, quitar ese impedimento, porque si no están, digamos, no están claros, cuando se vayan a desarrollar va a haber un inconveniente de estimaciones y de entregas como tal. Entonces es muy importante. No necesariamente está en la primera iteración todo el Product Backlog
de pronto a detalle clarificado, eso sí puede ocurrir, pero los requerimientos que se escojan en el Sprint Backlog sí deben ser entendidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 50 ítems, 50 historias de usuario ahí en el Product Backlog, pero cuando voy a desarrollar el primer sprint hay 5 y las 5 están claras, no hay problema si las otras 45 le falta afinamiento. Cuando se vaya al siguiente sprint, en el transcurso el Product Owner las puede afinar, ¿sí? Un poco más a detalle. Digamos que esa iteración sí, el Product Backlog evoluciona o se va mejorando. Bueno, compañeros, entonces nos vemos mañana, otra vez a las 11:30. Vamos a continuar con las características que nos falten los otros 2 roles. Y pues nos vemos mañana. ¿Listo? Espero que haya sido de su agrado. Cualquier inquietud y recuerden, yo les comparto a sus PMs y el día de mañana les coloco al inicio del chat la grabación para los que puedan ingresar posteriormente. Que tengan buen almuerzo. Gracias, lo mismo. Gracias, Buen provecho. señor. Muchas gracias, muy amable. Iván, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.